Busquen su Biblia, por favor, carta a los Romanos. Capítulo 9, hoy terminamos, si el Señor lo permite, el capítulo 9, versículo 30. Al 33. En estos versículos vamos a meditar hoy. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice la palabra del Señor, dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Oramos al Señor. Bendito Dios, no somos dignos de estar delante de tu palabra, pero en Cristo, Señor, se nos concede este privilegio de estar delante de tu presencia y delante de tu palabra. Te rogamos, bendito Dios y Señor, que por medio de tu Espíritu nos des el entendimiento de lo sagrado que es tu palabra, de lo sagrado que es este momento, para que podamos estar y permanecer con un temor reverente. Yo te ruego, Señor, que a pesar de mis limitaciones y debilidades, en la exposición de este sermón, tu nombre sea exaltado. Ese es el fin, que tu nombre sea exaltado, Señor. Y te ruego también, Señor, que traiga salvación en medio de esta congregación. Te ruego por mis hermanos, que seamos edificados todos, que seamos afirmados en la roca, y los que aún no te conocen, que puedan correr a esa roca de la salvación, si así es tu voluntad, oh Dios. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como decía, estamos terminando ya este capítulo 9. Estamos ya pasando la segunda parte de esta carta. Y acá el apóstol Pablo comienza en esta sección con otra pregunta retórica, como para hacer un cambio de argumento. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta, ¿no? Pero acá el apóstol Pablo presenta lo que se conoce en teología, no sé si escuchó alguna vez esta palabra, paradoja. La paradoja es algo que parece una contradicción, es una verdad que parece contradictoria a la lógica. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia? ¿Los gentiles, los paganos que no buscaban a Dios, se encontraron con Dios por medio de la justicia de la fe? Y después dice: mas Israel, toda la nación de Israel a partir de Abraham, corrían tras esa justicia, pero nunca la alcanzaron. En su gran mayoría no la alcanzó. Eso es una paradoja. En la Biblia encontramos muchas paradojas. Yo voy a leerles algunas para que podamos entender lo que el apóstol Pablo cómo defiende este argumento principal que comenzó en el capítulo 9, que la palabra de Dios no ha fallado cuando aquel pueblo que recibió la ley de Dios y los profetas venían de ese pueblo de Israel, que desde el Edén ellos conocían que Dios había prometido a un Salvador, a un Mesías, y cuando ese Mesías vino a este mundo, el pueblo israelita, el pueblo de Dios, no le reconoció. Eso también es una paradoja.
Yo voy a leerle algunas paradojas. Cristo padeció sed como un hombre y sin embargo Cristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Otra paradoja es, Cristo se sintió cansado a veces cuando Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Cristo pagó un tributo como vasallo y era el rey de reyes. Cristo fue llamado por los fariseos Belcebú o diablo, y Él fue que echó fuera demonios. Cristo lloró, dice la Escritura, y Él es quien va a secar nuestras lágrimas. Cristo enmudeció como un cordero y sin embargo Él es la palabra eterna. Cristo dice que no tuvo lugar donde recostar su cabeza siendo el dueño de todo el mundo. Eso es otra gran paradoja. Cristo quedó solo, todos lo abandonaron cuando Él tenía múltiples legiones de ángeles dispuestos a cumplir sus órdenes. Eso es una gran paradoja también. Cristo fue crucificado por pecadores cuando Cristo vino a salvar a pecadores. Esa es la mayor paradoja. El apóstol Pablo presenta como argumento en defensa de esa tesis que la palabra de Dios no ha fallado, presenta dos paradojas. Los gentiles no buscaban la justicia, pero se encontraron con la justicia. Voy a tocar 3 puntos, voy a desarrollarlo y voy a adelantarles. Uno es los que no conocían a Dios. Los que no conocían a Dios llegaron a conocer claramente a Dios, el primer punto. El segundo punto, los que creían conocer a Dios no lo reconocieron. El tercer punto, a manera de conclusión, Cristo para algunos es piedra de tropiezo, pero para otros es roca de salvación. El título del sermón es La piedra de tropiezo o roca de salvación. Comienza con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Entonces Dios profetizó por medio del profeta Oseas que iba a llamar a un pueblo al que no era pueblo, iba a llamar amado al que no era amado. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir? No toda la nación de Israel será salvada, pero un gran número de gentiles sí. ¿Qué pues diremos a esto? Estaba en los planes de Dios salvar a los gentiles. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban, dice el versículo 30, tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Otra vez Pablo trae al presente en la carta: la salvación, la justificación es solo por medio de la fe, no por las obras. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. ¿Para qué? Para su gloria. El apóstol, al tratar este asunto tan difícil, como dije al comienzo, emplea una figura retórica que es la paradoja. Sí, es una herramienta para poder enseñar algo. Otras paradojas, por ejemplo, diga el débil, fuerte soy. Los primeros serán postreros, los postreros primeros. La paradoja que presenta Pablo, que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado justicia, pero es decir, la justicia que es por la fe. Esto verdaderamente sí parece algo absurdo, ¿sí? Aquí se podría levantar el objetor, decir también esto es injusto. Si nosotros que venimos trabajando por generación a generación, podría decir algún israelita, para alcanzar la justicia, no la pudimos alcanzar, y los gentiles, paganos, que no lo buscaron ni querían, la alcanzaron. Esto sí parece absurdo.
a primera vista. Ellos nunca se esforzaron para cumplir la ley, los gentiles. Lo lógico, ¿qué sería? Que fueran rechazados, que algunos pocos gentiles realmente pudieran haber alcanzado la justificación. Si a nosotros nos hubiese tocado administrar esa justificación, seguramente nosotros, como a veces nosotros nos ponemos, no sé si usted, pero a veces yo me pongo en lugar de juez, decimos este sí, el otro no. Mirá, los israelitas desde pequeños conocen la ley. Adoran a un solo Dios. Ellos merecen la justicia de Dios. En cambio, los paganos, ¿sí? No sé si usted tiene vecinos paganos. Cualquier cosa yo les presento a mis vecinos. Esos no se van a ofender si les decimos paganos. Es más, se deleitan en eso. Ellos no merecen a Cristo. Nosotros sí, nosotros venimos los domingos a la iglesia. Así pensamos nosotros, lógicamente. Así pensaban los israelitas también. No lo dejemos tan lejos esta enseñanza. No, nosotros somos, y dentro de la comunidad evangélica, nosotros somos reformados. Gracias a Dios que no soy arminiano. No, mis hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? El apóstol presenta como una gran paradoja. Es como si dijera Pablo, en esto no hay sentido común. Y nosotros a veces pensamos que Dios se mueve por el sentido común. Por eso, por medio del profeta Isaías, Dios dice, mis pensamientos no son iguales a tus pensamientos, ni mis caminos son iguales a tus caminos. Mis pensamientos son altos así como los cielos de la tierra, así también son mis caminos. Romanos 8:30, le leo en una versión, Palabra de Dios para Todos, dice, ¿qué significa esto? Significa que los que eran judíos, los que no eran judíos, ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. Pero después hay una respuesta. Pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. El primer punto que estamos tratando es que los que no conocían a Dios llegaron a conocerlo claramente a Dios. ¡Wow! ¡Qué paradoja! Los que no conocían a Dios, los que hacían todo lo contrario para agradarle a Dios, justamente la gran mayoría de ese pueblo, no todos, la gran mayoría de ese pueblo, llegaron a conocerlo a Dios. El pastor leyó al comienzo que Dios provocó a celos, llamando pueblo a aquel que no era su pueblo. Pero, ¿cómo eran esos paganos, esa masa de gente que en su gran mayoría, porque la iglesia, mis hermanos, la iglesia está compuesta por la gran mayoría de no judíos? Los judíos creyentes son una pequeña minoría. Pero ¿cómo eran estos gentiles a los que Pablo está trayendo nuevamente para enseñar que Dios es justo y que su palabra no ha fallado? Yo le invito a que vamos al primer capítulo de Romanos y marque Romanos capítulo 9, porque vamos a volver enseguida. Romanos capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos para que no nos olvidemos cómo eran aquellos gentiles, pero también para que no nos olvidemos cómo éramos nosotros. Dice versículo 28 de Romanos capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así éramos nosotros, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Digas internamente en voz baja, no repitamos, así era yo. Estando atestado de toda injusticia, lleno de toda injusticia, atestado de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Traigamos a juicio a un gentil, a un pagano de estos. Así éramos nosotros. Y traigamos al juicio delante del juez a un israelita. Y Dios dice, yo le voy a mostrar de mi gracia, le voy a proveer de mi gracia especial, de mi fe salvadora al gentil. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios hace como Él quiere. ¿Por qué fueron salvos? Surgen varias preguntas. ¿Cómo alcanzaron la justicia de Dios si no la buscaban? Volvamos a Romanos 9:30. No está muy lejos la respuesta. En la segunda parte del versículo 30 dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Lo que leemos recién en Romanos 1, de esa masa de gente, Dios eligió unos cuantos, a un grupo, para predestinarlos para salvación, para que reciban su misericordia, para transformarlo en vasos de misericordia, para que creyeran en su Hijo. Dentro de esa masa estábamos nosotros, mis hermanos. Pablo explica con términos tan sencillos, dice Calvino, diciendo que la justificación de los paganos está basada en la fe y solamente depende la justificación de la misericordia divina. Continúa Calvino diciendo, y es totalmente ajena a los méritos humanos. Dice Dios, no se trata, no es como ustedes quieran, porque ustedes nunca van a querer, sino se trata de lo que yo quiera, dice Dios. Y eso es lo que el hombre no acepta. Dice, no puede ser esto. Por eso, usted tiene abierto, ¿verdad?, su Biblia en Romanos capítulo 9. Fíjese lo que dice en el versículo 16. Fíjese, porque a veces se nos olvida. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, ni del que llora, ni del que patalea, como cantamos Roca de la Eternidad. No importa si yo lloro, sino de Dios que tiene misericordia. La justificación por fe no es una opción. Esto no entendieron los israelitas. No es una opción, no hay varias opciones para ser justificado por fe. Una puede ser hacer las cosas bien, hacer bien las tareas, los deberes, obedecer a la ley. Otra opción puede ser la fe. No hay una sola opción. Sola fide, dice el postulado de la Reforma. Sola fide, solamente por fe. Es el único medio que Dios estableció para la justificación. Porque si fuera por obra, entonces la iglesia sería un conjunto de personas con luchas de ego. Yo soy mejor que vos. Yo soy mejor. Yo porque de pequeño, vos de hace cuánto conoces a Dios, yo hace un año, yo desde la cuna vengo con una Biblia bajo el brazo. Todos humillados delante de Dios decimos, si no fuera por el Señor, estaríamos perdidos, sumidos en el pecado. Tal cual, como dice, ¿no? Como el apóstol Pablo. Seríamos como lo de Sodoma. Romanos 1:17, yo les leo solamente, porque el Evangelio dice, Pablo comenzó diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, sin la Biblia de memoria, y para fe. Como está escrito, más el justo.
¿Ves que sabemos la Biblia? Más el justo por la fe vivirá. La diferencia entre los gentiles y los judíos es que los gentiles, los no judíos se reconocían como injustos. En cambio, los judíos estaban muy confiados en sus obras. Que no pase eso con nosotros, mis hermanos. A veces el conocimiento nos envanece tanto que estamos confiadísimos en nuestras obras. No, yo conozco la teología, yo conozco la sana doctrina, yo leí de Lutero, de Calvino, yo leí de Spurgeon, No, si no fuera por Cristo, con toda la biblioteca nos vamos al infierno. Jesús ya había contado una historia para mostrar esto. Pablo no estaba diciendo nada nuevo. Jesús había contado una historia. Esa historia está, no sé si va a aparecer en pantalla, Lucas, va a aparecer en pantalla. Lucas 18, versículo 9, Jesús comienza a relatar algo. Cuando Jesús relató esto, déjeme que me imagine el cuadro, los fariseos rasgándose las vestiduras. Jesús decía a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, que no pase esto con nosotros, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando estaba meditando en este sermón, que no pase esto con nosotros. Que no pase esto con nosotros. Que todo el conocimiento que recibimos de Dios por misericordia, que todo eso lo canalicemos en adoración y para su gloria. Que eso nos haga más humildes. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hago a propósito la pausa. Versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, el mismo Señor dijo, Dios dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay otra paradoja también. Podemos caer muy fácilmente en esta confianza en nosotros mismos. Podemos caer muy fácilmente si dejamos de mirar la cruz. Y uno de los recordatorios es la cena del Señor. Uno de los recordatorios es el Evangelio, porque el Evangelio, ¿sabe lo que me dice mis hermanos? El Evangelio nos dice cuando nos predicamos el Evangelio: Cristo murió, era necesario que muera el Hijo de Dios, porque yo era terriblemente pecador. Era muy grande el problema del pecado. La fe es un regalo de Dios. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Dice Efesios, para que nadie se gloríe. Esa fe produce una confianza total, pero no en nosotros. Produce una confianza total en la obra de Cristo que hizo a favor de nosotros. El conocimiento sin fe hace que la mirada que debería estar puesta siempre en Dios, en Cristo, es dirigida a nosotros. Jesús dijo también en otra parte del Evangelio, en Mateo 21, creo que va a salir en pantalla, ¿verdad, Juli? 21:31, si usted puede mirarlo de la pantalla o puede buscarlo como quiera. Contó otra historia. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería?
Jesús contó la historia de un padre que tenía 2 hijos. A uno le dijo, hijo, ¿vamos a trabajar en la obra? Dijo, no. El otro dijo, sí, iré, respondió. Pero uno solo fue, el que dijo no. El primero contestaron ellos. El que dijo que no, pero fue. Les aseguro que los recaudadores de impuestos, dijo Jesús, y eso quiero resaltar, los publicanos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. En el tiempo de Jesús, en esa cultura hebrea, había 2 íconos representativos de las personas más pecadoras. Una eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, porque eran judíos vendidos, traicioneros, cobraban impuestos a los de su pueblo. Ese impuesto cobrado era para el reino opresor, para los romanos. Y otro ícono de los pecadores y perdidos eran las prostitutas. Dice Jesús, bueno, los publicanos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes el reino de Dios. Y el 32 Jesús lo explica. Dice, porque Juan vino enviado a ustedes a señalarle el camino de la justicia y no le creyeron. Le estoy leyendo en otra versión. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Ellos dijeron, no hace falta que nadie nos salve, nosotros nos salvamos solos. Esto del Salvador, de que un Salvador existirá para aquellos que no conocen la ley. Esto de que del Mesías será para aquellos para los publicanos, a ver si Dios tiene misericordia, pero nosotros somos demasiado buenos como para que Dios nos deje afuera. Dice Jesús, están equivocados. Esos pecadores que ustedes se escandalizan cuando los nombran, esos van delante del reino de ustedes. Le van sacando ventaja. Los gentiles no tenían de qué jactarse. Cuando los gentiles no tenían de qué jactarse, oyeron el Evangelio. Eso nos pasó a nosotros, ¿se acuerdan? El Evangelio nos dijo, estás condenado. Nosotros dijimos, los gentiles dijeron, la verdad que estamos perdidos. La verdad que hay un infierno que me espera. Luego el mismo Evangelio mostró la misericordia de Dios por medio de Cristo. Entonces esos gentiles corrieron a Cristo y recibieron el don de la gracia de Dios. El segundo punto es, los que creían conocer a Dios no lo reconocieron. La segunda parte de la paradoja. Mientras que la justificación buscada por los judíos, eso dice el versículo 31, ya vamos a leerlo, dependía de las obras. Dice el versículo 31 de capítulo 9 de Romanos, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En esa carrera alocada de los israelitas buscando la justicia de Dios, tropezaron. Pablo explica por qué muchos israelitas no alcanzaron la justicia de Dios. En esos versículos Pablo lo explica, le da la respuesta. Porque pensaron que eran suficientes sus obras como para ser justificados. Es como usted piensa y hace una evaluación de su vida delante del Señor. Dice, no, yo estoy bien. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. ¿Cómo está usted, hermano? No, yo estoy bien. Y se empieza a acomodar para que lo vean bien. Dice, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, no estoy diciendo malas palabras últimamente. Hice hasta alguna obra de bien. No. Déjeme que lo corrija. Si usted está bien es por Cristo.
no por sus obras, es por Cristo. Los israelitas pensaron que buscaron la justicia de Dios que tenían que buscar por ellos mismos. Por eso no vieron a Cristo como Salvador, no lo vieron, no lo reconocieron. Corrían en las obras de la ley y tropezaron con la piedra de tropiezo. Wow. Es maravilloso nuestro Dios, ¿no? Porque Cristo, el mismo Cristo, que para los que no tienen fe es piedra de tropiezo, pero el mismo Cristo, para los escogidos que recibieron esa fe, para nosotros, para la iglesia, Cristo es la roca de la salvación. Pablo había experimentado la búsqueda de la justicia de Dios. Es como Pablo estaba contando implícitamente su testimonio de fe. Pablo podía contar su testimonio que él no fue justificado por la gran cantidad de obra que hizo Pablo. Viajó de aquí para allá, predicó el evangelio, plantó iglesia, pero Pablo está diciendo, yo no fui justificado por esas obras. Yo fui justificado por lo mismo que fue justificado el ladrón que murió al costado de Cristo. Fue justificado por la fe puesta en Cristo, por la confianza en Cristo. Mis hermanos, esa lucha tenemos nosotros con nuestro hombre interior. Si nosotros entendiéramos y permaneciéramos centrados en esta doctrina de la justicia solamente por fe, les aseguro que seríamos nosotros mucho más humildes y mejores adoradores. Pablo está contando su testimonio y también pareciera que contaría su testimonio, porque Pablo podría contarle su testimonio a los romanos, podría haber escrito en Romanos, por ejemplo, yo iba buscando ser justificado por Dios, iba persiguiendo a cristianos, pero un día me tropecé con la roca. Pero por misericordia de Dios, esa roca no fue tropiezo permanente, sino que fue mi roca de salvación. ¿Se acuerda cuando Pablo iba respirando amenaza camino a Damasco? Persiguiendo a cristianos, iba con una carta de recomendación del Sanedrín, diciendo yo tengo la autoridad que me da Dios, yo quiero agradar a Dios, quiero caerle bien a Dios, yo con esto me voy a ser resaltado por Dios, y se encontró con Cristo. Pablo entendió que todo lo que él antes se jactaba de su conocimiento, de su reputación, de su prestigio, dijo, todo es basura, porque nada de eso me sirvió para alcanzar a Cristo. El problema con Israel es que ellos presuponían una falsa seguridad. Ellos pensaban que si se esforzaban en alcanzar la obediencia perfecta a toda la ley de Dios, ellos iban a ser justificados por Dios. Nosotros vamos en la carrera, ya vamos a llegar a la meta. Los fariseos, Jesús les puso como ejemplo de conducta a los fariseos. Eran celosos de la ley. Es que nos imaginemos, mis hermanos, Israel estaba rodeado por pueblos y el mismo pueblo de Israel, dentro de la nación de Israel en Palestina, habían paganos también. Y si nosotros nos comparamos, yo saco a un cristiano de acá de esta congregación y lo pongo en uno de esos barrios que nosotros decimos este barrio es tremendo, nosotros vamos a parecer casi ángeles. Los israelitas se comparaban con los paganos y se creían casi perfectos. Pero cuando nos comparamos con Cristo, ahí nos damos cuenta que estamos totalmente perdidos. Por eso Pedro, cuando lo vio a Cristo y tuvo la revelación de que Cristo venía de parte de Dios, dijo, apártate de mí que soy pecador. El apóstol Pablo ya había dicho en Romanos 3, solamente le cito, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay jactancia. Nadie se puede jactar. Gálatas 3:10, me gustaría que pueda buscarlo.
No sé si estaba en pantalla. Rápidamente, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pablo está citando a Deuteronomio 28, lo que cité esta mañana. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Querés obedecer la ley? Sí, obedécela toda, porque si falla en una estás maldito. Dice un comentarista, William Hendrickson, la ley demanda una perfecta y total obediencia. Dice la palabra de Dios, por supuesto. Dice el comentarista, escuche bien por favor. Los israelitas, conociendo esto, que la ley demanda una obediencia perfecta en toda la ley, eso debería haber humillado a cada israelita. Y debería haber provocado que ellos deberían haber corrido a Dios para buscar misericordia. Tendría que haber clamado, continuó citando a William Hendrickson, oh Dios, ten piedad de mí pecador, como aquel publicano. Pero ellos creyeron en sí mismos. Ahí está el error. Nosotros somos capaces, dijeron ellos mismos, por nuestras propias fuerzas, de cumplir todas las demandas de la ley. No, si yo puedo. ¿Vieron esa motivación humanista que no, yo sí puedo? Apartado de mí nada pueden hacer, dijo Cristo. Fin de la cita de Hendrickson. Cuando Cristo le hablaba a los israelitas, cuando Cristo se les presentó, cuando el mismo Mesías que ellos mismos conocían que iba a venir, Israel no reconoció la voz de Dios. Cuando la misma imagen de Dios, como dice Hebreos que era Cristo es la misma imagen visible del Dios vivo, estaba delante de ellos no supieron reconocerle. Ellos no pudieron verle, porque estaban cegados, porque ellos estaban mirándose a ellos mismos. Y ahora nosotros, mis hermanos, en el tiempo presente, nosotros cuando predicamos el Evangelio a los perdidos, lo hacemos en el nombre del Señor. Y ellos no pueden oír la voz de Dios tampoco, así como nosotros tampoco veíamos ni oíamos la voz de Dios. Porque no se trata de la voluntad humana, sino se trata de la voluntad divina. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si alguien pudiera obedecer toda la ley, está diciendo Pablo, estoy parafraseando, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Si vos te podías salvar, entonces ¿por qué Dios mandó a su Hijo? Ahora, debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿nosotros nos estamos esforzando en nuestras propias fuerzas para agradarle a Dios? Pastor, ¿que no hay que esforzarse acaso? Tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, pastor, no entiendo qué tengo que hacer. Le voy a dar un consejo bíblico, por supuesto. Muérase. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alguien dijo alguna vez que Dios tiene un método muy particular y peculiar de romper y destruir nuestras falsas seguridades.
Nosotros tenemos seguridad, yo puedo tener seguridad al estar parado aquí, que yo me puedo jactar, ¿no? Permítame que me jacte. Este año voy a cumplir 13 años de pastor. Y habré leído no sé cuántas veces la Biblia. Tengo una biblioteca, y muchas estupideces puedo decir desde aquí, ¿no? Pero eso es una falsa seguridad. ¿Sabe cómo Dios destruye las falsas seguridades nuestras? Con las pruebas, con nuestras debilidades, con esos aguijones en la carne. Cuando decimos yo solamente estoy parado acá, ¿saben por qué? Por la misericordia de Dios. Por eso Pablo dice, yo ya morí, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ahora lo que ven en mí es la fe puesta en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es la realidad. Porque si no, pero déjeme que siga hablando con usted, porque si no puede confiar en la obra de Cristo, si usted le pregunta, ¿por qué usted si se muere hoy se va al cielo? Usted me dice, porque saca sus pergaminos, porque yo, si nombra más de 3 veces yo, le digo, usted ya tropezó con Cristo, está perdido. Pero si dice Cristo, porque Cristo, entonces Cristo es la roca de tu salvación. El hombre natural es tan ególatra, hace un ídolo de sí mismo, esa es egolatría. El ego es el ídolo, que no puede ver a Cristo ni su obra. El ególatra solamente puede verse a sí mismo esforzándose para agradar a Dios. Me desperté a las 4:30 de la mañana, estuve orando hasta las 10:30 de la mañana, pero si ese esfuerzo no estuvo motivado por amor y gratitud a Cristo, no sirve para nada. 1 Corintios 13 puede leer la preeminencia del amor. La respuesta para la mayoría de los israelitas de por qué no fueron justificados es porque estaban muy confiados en ellos mismos y en sus obras. Romanos 9:32, volvamos al texto que estamos meditando. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas en su gran mayoría no conocieron a Cristo? ¿Por qué los israelitas en su gran mayoría son anatemas, apartados de Cristo, están bajo la ira de Dios? Dice, porque iban tras ella, no por fe, tras la justicia, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es como Pablo está dando a entender bíblicamente que Dios puso un camino, y solo un camino, y todo aquel que quiera tomar un atajo va a tropezar. El tercer punto, Cristo para algunos es la piedra de tropiezo y para otros es roca de salvación. Versículo 33. Y ahí explica de qué piedra está hablando. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. La salvación. Pablo está citando a Isaías 28:16, que voy a leerle. Por tanto, Jehová el Señor dice así, y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere, no se apresure. La misma piedra puede ser de tropiezo o puede ser de salvación. Correr tras la justicia de Dios sin fe significa un tropiezo, una caída. Un gran problema. Dios estableció un medio. Dios estableció un solo medio para salvación. Dios estableció un solo medio para la justificación, la fe. Dios estableció un camino, su Hijo, la roca eterna. Israel decía, no, nosotros mismos. Israel, en vez de encontrar seguridad de la roca, tropezaron en ella. Porque en vez de correr a Dios, aceptando la justicia ofrecida en esa roca segura, fíjense, hermanos, que sin fe estamos totalmente ciegos, ¿no? Sin la gracia de Dios,
Cualquier ser humano, ni por más inteligencia que tenga, puede. Entonces, por gracia, nosotros hemos encontrado esa roca de salvación. Dice, porque Israel en vez de correr a Dios aceptando la justicia ofrecida en esa roca, ellos corrieron a Dios con sus manos llenas de justicia propia, para que Dios los justifique. Acá está, Señor, todo lo que hice. Justifícame. Y Dios dice, tu justicia para mí es como trapo de inmundicia. Ya sabe lo que significa, ¿no? Apesta. Isaías 64:6 está que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. El mismo Señor Jesucristo en esa bienaventuranza del monte dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Israel se presentó delante de Dios como saciado de justicia, pero de justicia propia. Y dijeron, aprobanos Dios, estamos colmados de justicia propia. Nosotros desde pequeños hemos guardado la ley, somos celosos de la ley, somos de la tribu de Judá. Tenemos que ser aprobados. Y dijo Dios, ese no es el medio. Ustedes tropezaron y cayeron. Cayeron de la gracia. No alcanzaron la gracia. La salvación no es un premio que se recibe por obediencia propia. La salvación no es un premio que se recibe, eso nos prediquemos a nosotros mismos para que ese legalista que se quiere rebelar y se quiere disfrazar de piadoso en nosotros mismos. La salvación no es un premio que se recibe por obediencia propia, la salvación es un regalo que se recibe por la obediencia del Hijo de Dios. Es un regalo que recibimos gracias a la obediencia de Cristo. Un teólogo decía que Dios le envió a Israel la puerta para entrar al reino. ¿Sí? Cristo decía, él mismo se autodefinía, yo soy la puerta. El que por mí entra. Dios le envió a Israel una puerta para entrar al reino. Ustedes tienen que entrar, pasar esa puerta. Ellos dijeron, no la aceptamos. Nosotros ya tenemos una escalera, dijo un teólogo, con 600 escalones de la ley. Nosotros vamos a escalar esa escalera y vamos a llegar a Dios. Dice que constantemente, cuando subían un escalón, caían y volvían a comenzar. Sentían culpa, pero volvían a comenzar. Querían subir un escalón, otro escalón, y tropezaban y caían. Nunca llegaron a la justicia. Creo que esa ilustración está mucho más clara porque Israel no fue justificado. Cristo para muchos es la piedra de tropiezo, pero para nosotros, mis hermanos, es la roca de salvación. Primero a los Corintios, busquemos por favor, capítulo 1, versículo 23. Yo le voy a leer en la Biblia de las Américas. Usted tiene la Reina Valera, pero hay una palabra que la Reina Valera no la traduce igual. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice, pero nosotros, decía el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Sí? Más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Diga, si usted ha sido llamado, diga, está diciendo a mí. Es para mí. Llamados por Dios. Tanto judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo hizo Dios? Escondió la salvación en un misterio. Que solamente podían conocer ese misterio aquellos que recibieron la gracia de la fe salvadora. Los llamados, entonces, no nos jactamos de nosotros mismos, sino que nos gloriamos de Cristo. No nos jactamos de nosotros mismos. ¿De qué no nos podemos jactar?
la última página. Entonces podemos decir, Romanos 9:30, leemos nuevamente. ¿Qué pues diremos? Los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora tenemos que hacer una pregunta a nosotros mismos en la intimidad. ¿Cristo es mi roca de salvación? Así en la intimidad, ¿no? Ya para manera de conclusión. El mensaje de la cruz es ofensivo, ya vimos eso. Me está diciendo que nosotros no somos tan buenos como pensábamos. El Evangelio nos dice que estamos sin Cristo, antes de Cristo éramos totalmente depravados y aún ahora en Cristo seguimos pecando, ofendiendo a Dios con nuestros pecados. El precio que Él pagó por esa deuda es la vida, su vida en la cruz, en la cruz del Calvario derramada por nosotros. Eso ofende al hombre, claro que sí ofende, porque todo hombre se cree bueno. Hermanos, no importa cuánta antigüedad tengamos en una iglesia, porque a veces la antigüedad, el conocimiento puede producir una falsa seguridad. Porque si no vemos a Cristo como la roca segura de salvación, entonces estamos tropezando con Él. La pregunta que quiero que nos hagamos, ya para cerrar, ¿quién es Cristo para mí? ¿Cristo es mi roca realmente? Porque si Cristo no es tu roca, cuando venga en gloria Cristo, dice la Escritura, adelantando lo que va a suceder aquel día, voy a leer Apocalipsis, después doy la cita, y los reyes de la tierra, esos que están seguros de sí mismos, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, pero también todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Si Cristo no es nuestra roca, cuando venga Cristo pediremos que las rocas de las montañas caigan sobre nosotros para escondernos de la ira del Cordero. Nosotros, como cantábamos, podemos decir, gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestra roca eterna de salvación, es nuestro escondedero fiel. Gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestra roca. A Él sea la gloria. Le damos gracias al Señor.